Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la medicina natural, porque se acerca el Día de la Medicina Peruana. Y también hablaremos sobre el Día del Periodismo, que también es un día muy importante, ya que los periodistas hacen una función y una labor muy importante para nuestro Perú, ya que eso nos mantiene informados de todos los acontecimientos que pasan actualmente. Bien, este es el curso de personal social. ¿Cuál es la evolución de la Suramérica que se sustentó en lo que es la medicina? No basta decir que con la medicina tradicional peruana es un fruto únicamente de la función de las medicinas tradicionales incaicas y españolas. También tenemos que considerar la contribución de estas medicinas africanas, la cual llegó con el tráfico de esclavos. Hubo mucho, en ese tiempo hubo muchísimo esclavitud. Habían demasiados esclavos. Además, debemos considerar que por la mitad del siglo se llevó a cabo una migración asiática, por lo que tanto no podemos negar que también hubo un cierto aporte de estos. Hubieron muchas personas que efectivamente sí apoyaron a esta evolución de la medicina, pero muchas gentes tampoco no estaban ahí, lamentablemente por el racismo que antiguamente hubo más casos, pero que también se sigue viendo en estos tiempos, en estos años. Esta medicina tradicional peruana, más que todo hablaremos de los productos naturales que se usaban en esas épocas preincaicas, todavía en esas épocas, años, o sea, una aproximada de 476 años y 1453 después de Cristo, que en ese tiempo ya existían los productos naturales. ¿Y cuáles son estos productos naturales? Por ejemplo, la sábila, lo otro sería la uña de gato, lo otro sería las plantas medicinas, las otras serían otras plantas. Sin embargo, estas últimas décadas se desarrollaron en la edad moderna, como por ejemplo, ¿qué se desarrollaron? Curaciones incas. La hoja de coca es un elemento fundamental para la medicina tradicional andina. Otra curación incaica, bueno, que seguimos hablando, que la coca es una planta maestra por excelencia utilizada mayormente en la región sierra, muy por encima de la huilca, de uso ancestral, o sea, en ese tiempo ancestros que consumían, y tradicionalmente chactando las hojas de la planta. Eso era, se podría decir, el procedimiento para esta planta. En la medicina tradicional también hablaremos sobre las plantas medicinales, que juegan un papel muy importante. Desde que en 1977 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzó una promoción mundial en esta medicina tradicional. Dicha resolución está en todos los gobiernos miembros a dar tanta importancia en sus sistemas de médicos tradicionales. Se podría decir que estas plantas medicinales son muchísimo mejor que las propios medicamentos, o sea, las pastillas. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia? Lo que pasa es que en una pastilla ya hay un centro, o sea, una planta donde realizan, no hacen, es un proceso. Sin embargo, estas plantas medicinales son naturales, son plantas
netamente medicinales, son full naturales. A diferencia de las medicinas que nosotros compramos, vamos a la farmacia y nos dan una pastilla para, por ejemplo, el dolor de cabeza, es muy diferente a estas plantas medicinales que también tienen un rol muy importante y que también existe ahorita en los mercados, eh, en los centros comerciales también. En 1968 se resaltó la importancia de las plantas medicinales en los sistemas médicos en países en desarrollo y se llevó a cabo la muy conocida conferencia de Alma Ata, donde se formuló la meta de salud para todos en el año 2000. Fue recomendado en dicha conferencia dar prioridad a los recursos humanos, curanderos, parteros, entre otras cosas, y la incorporación de las plantas medicinales con usos comprobados, o sea, o sea, no es porque las plantas, por ejemplo, una planta X ya la llamo medicinal, no. Todo eso fue comprobado, fue visto, fue investigado también. Desde entonces fueron muchos los esfuerzos que por parte de la OMS se promueven la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales. ¿Cuáles son estas medicinas tradicionales? Es un conjunto de conocimientos y prácticas las cuales no siempre son explicables acerca de la salud y la enfermedad que son transmitidos a través de la experiencia colectiva y de prácticas ancestrales. ¿Y cómo se conoció el hombre las propiedades curativas de esta planta? Tuvo que ser inevitable, primero, debido a la experimentación intensa que practicaba el hombre primitivo con las plantas. Es posible que este hombre se haya llevado en la boca de la mayoría de todas las plantas que puedan haber. Muchas eran inocuas. Otras lo enfermaban o mataban. Sin embargo, algunas de ellas lo aliviaban. ¿Qué quiere decir? Que cada planta cumple una función muy importante, que cada planta tiene algo que nos puede sanar, curar. Sin embargo, también puede tener un efecto secundario si es que no sabemos qué estamos tomando o qué planta estamos tomando. En un periodo primitivo, el conocimiento de supuestas propiedades curativas y virtudes de las plantas se asociaron con ciertos individuos. Por ejemplo, los chamanes, alcanzaban altos puestos jerárquicos gracias a su conocimiento real de las hierbas curativas. Mayormente, eh, cada año se dice, por ejemplo, que son los chamanes, ¿no? Que, por ejemplo, los que puedan hacer una limpia. ¿Y qué es una limpia? Es que los chamanes, si no me equivoco, lo rezan, están ahí soplándole con una planta, te están haciendo una limpia para, de repente, para la envidia, para el negocio, para etcétera, ¿no? Muchas cosas. Entonces, en ese tiempo, los chamanes, pues, era un boom, ¿no? Utilizaban esas plantas, porque los chamanes, la mayoría de los chamanes usan esas plantas. La medicina tradicional en el Perú se basa en rituales de sanación, religión, naturaleza, mezcla de cantos, bailes, aromas y elementos naturales de sanación. ¿Cuáles son las clasificaciones de esta medicina tradicional? Puede ser la medicina herbolaria, puede ser el curandero o la curandera. ¿Y cuál es esta importancia de esta medicina tradicional peruana? Número 1, es importante porque su efectividad está demostradísima. O sea, estas plantas, no es porque yo digo, esta planta te va a curar el estómago. O sea, esa planta realmente sí está demostrado que sí te puede aliviar, sí te puede curar hasta ciertas enfermedades, ¿no? No todas las enfermedades, pero sí ciertas enfermedades. Y es muy importante porque significa que miles de años de experimentación y comprobación
está clarísimo que hay plantas y medicinas que nos pueden aliviar naturalmente. Y es importante porque está vigente en la población. ¿Qué quiere decir vigente? Que nosotros lo podemos comprar a un precio módico, a un precio sumamente cómodo, donde nosotros es asequible ese producto, o sea que se puede comprar. Y es importante porque asegura una cultura de prevención y asequible al pueblo, justo lo que mencionamos. Es importante porque otros países están saqueando nuestros conocimientos patentados. ¿Y qué quiere decir con saqueando con nuestros conocimientos? Lo que pasa es que muchos países eh, se llevan a veces ciertas plantas, o sea, nos roban muchas plantas. Entonces, en esa parte es lo que menciona el número 5, ¿no? Ahora, las plantas medicinales más utilizadas en el Perú. ¿Y cuáles son? La uña de gato, la sábila, que tienen propiedades muy fundamentales, que posee una importante atención, acción en el crecimiento de las células malignas, del cáncer, por ejemplo, la uña de gato. Eh, la sábila es uno de los medicamentos purgantes más efectivos. Tomando unas pequeñas dosis aumenta el apetito, favorece las secreciones del estómago, intestinos y del hígado. Y además también hay champú de sábila, ahora que ha salido. Obviamente que no es natural porque tiene algunos químicos ahí. También hay jabón de sábila, también hay pasta dental de sábila, también hay, he visto perfumes también a base de sábila. No se sabe si realmente es sábila o full químico. También la sábila te ayuda bastante al tema de acné, te ayuda bastante al tema de las arrugas. En conclusión, esta medicina tradicional puede contribuir mucho al logro de la salud para todas las personas. Las prácticas sanitarias y las sustancias de uso médico tradicional, una vez comprobada su eficacia e inicuidad de uso médico, pueden ofrecer remedios que no son aceptables culturalmente y que están económicamente al alcance e incluso de las personas que quizás no tienen tanto recurso. Las personas que practican la medicina natural, que ya son muy frecuentadas por los miembros de las comunidades, mayormente se les conoce como esas tiendas naturistas, eh, viven y trabajan y pueden extender últimamente la cobertura del sistema de la salud. Y las plantas medicinales de utilidad demostrada pueden no solo satisfacer la importante necesidad de nuestra salud, sino reducir el gasto nacional de importación de medicamentos, sino también en condiciones climáticas, también nos puede ayudar. Y en otra, cultivando, ganando con ellas una cantidad considerable, pensando que esto se puede hacer una realidad, pero sí se trata de la medicina tradicional peruana, como un sistema médico muy serio que con todo su valor y dejar de desprestigiarla como todavía ocurre demasiadas veces, ¿no? A veces las personas no confían mucho en estas plantas naturales, pero realmente son muy buenas. Bien, y por último hablaremos del Día del Periodismo. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es una actividad profesional que consiste primero en la captación y tratamiento de la información, luego en cualquiera de sus formas y variedades. Gracias al periodismo, nosotros podemos lograr a ver las noticias, lo último que está pasando, lo que se está sustentando en las noticias, en lo que está pasando en nuestro país. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio? La base de periodismo es la noticia
Es un recorte de la realidad sobre un hecho de la actualidad y que merece ser informado por su relevancia social. ¿Cuáles son los géneros periodísticos? Existen tres grandes géneros periodísticos. ¿Cuáles son? Géneros informativos, que difunden hechos o acontecimientos novedosos considerando de interés general, como las noticias del presidente o, por ejemplo, las noticias de la vacuna, ¿no? De la vacuna del SARS. Luego, el género informativo por excelencia es la nota, también en su forma más ampliada del reportaje, ¿no? Cuando alguien la entrevista. Género de opinión. Interpretan y analizan cuestiones revelantes con la intención de transmitir un punto de vista sobre el tema. Y son géneros de opinión el editorial, por ejemplo, las cartas al director, los artículos de opinión y las columnas, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los diarios, o sea, los periódicos, vemos que tienen columnas muy importantes, muy informativas, que también hay personas que comentan, que dan su opinión, eso se llaman artículos, y son personas muy importantes, que dan su opinión acerca del tema, acerca, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita, del presidente, de los accidentes que hay en Perú, que hay, por ejemplo, muchos robos, muchos feminicidios, entre otras cosas. También hay géneros mixtos o híbridos que combinan con la información y la opinión. Entre ellos están la entrevista, la crónica y la crítica, que mayormente las personas a veces se incomodan por la crítica. A veces las críticas pueden ser muy duras, pero también las críticas pueden ser muy flexibles, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo de la buena manera. Si alguien nos critica, creo yo que podemos tomarlo de una manera tranquila. Creo que una crítica constructiva nos puede ayudar a ser mejor personas. Bien, el perfil del periodístico quiere decir que es un perfil que es el arte de dibujar a una persona con palabras. O sea, no es el arte de dibujar con pincel o colorearlo, no. Es identificar a la persona con palabras. Y es un género periodístico que consiste en relatar vivencias, características, datos curiosos de un personaje en particular, ya sea de personas, seres animados y también seres desanimados, ayudándose de la atmósfera. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase. Cuídense mucho.